Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estamos viendo el final del capítulo 28 del libro de Proverbios, que corresponden a los versículos 24 al 28, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La prosperidad que viene de Dios. La prosperidad que viene de Dios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: el que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo?, es igual que un asesino. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en calamidad, los justos prosperan. Bien, en esta sección nos habla de que el trabajo diligente es la clave de la prosperidad. Pero la búsqueda de la prosperidad, en la búsqueda de prosperidad o aún de supervivencia, que procede egoístamente y no tolera compromisos, es incorrecta, ciega e inútil. En estos versículos que hemos visto en este capítulo, nos habla incluso de que si tomamos estas enseñanzas en el contexto de la religión, nos da una enseñanza completa. La búsqueda de prosperidad también se inclina a separar a una persona de los demás, y pagar ese precio es doblemente necio, porque la clave de que si uno realmente desea alcanzar la prosperidad es la confianza en Dios. Las personas que confían solo en sí mismas son asimismo doblemente necias. Paradójicamente, el dar es la clave para recibir en más de un sentido. La maldad, el pecado, la confianza en Dios y vivir neciamente y hacerlo no de una manera sabia, se juntan nuevamente aquí en estos versículos para darnos un final panorama de la prosperidad que proviene de Dios. Sabiduría tiene aquí nuevamente implicaciones espirituales y morales. La sabiduría y la confianza en Dios son puestas juntas, ambas siendo lo opuesto a la confianza en sí mismo. Aquí se refleja la maldad de quienes piensan que no es pecado robar a sus padres, coercionándolos, amenazándolos o despilfarrando lo que ellos hayan juntado, tenido, trabajado o amasado en un cierto tipo de bienes. Siempre están cómodos quienes viven en continua dependencia de Dios y de su gracia, viviendo por fe. No así el necio que confía en su propia fuerza, en sus méritos y en su justicia. Confía en su propio corazón, que no solo es engañoso por sobre todo, sino que lo ha engañado frecuentemente. El hombre egoísta no solo no buscará objetos de compasión, sino que no atenderá a los que piden su atención. Cuando se pone poder en las manos del malo, los sabios declinan al oficio público. Si leemos esta sección, podemos observar que en muchas partes de la enseñanza de la Biblia encontramos esta guía de parte de Cristo. Vemos cómo las enseñanzas de Cristo transcurren por estos pasajes, y asimismo nos va hablando de la sabiduría, nos va hablando
eh, sobre este poder y justicia que Dios ejerce en todo tiempo. Nuevamente, la naturaleza y los frutos de la rectitud y la impiedad son explicados, es particularmente su efecto en la vida comunitaria y su liderazgo. Es de mejor interés para la sociedad que los justos y no los impíos florezcan y tengan el poder en la comunidad. Así que pues nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres fieles. ¿Y en qué consiste la fidelidad? Y en este caso, la fidelidad a la palabra de Dios. El autor de Proverbios nos da la respuesta en base al trabajo que hace la persona que es fiel. Para empezar, su carácter es una de las partes más importantes que podemos observar en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque su carácter se muestra fiel a sí mismo, fiel a Dios, fiel a sus amigos, fiel a su palabra, fiel a su fruto, derrama bendiciones en relaciones humanas y cumple sus compromisos. Lo segundo es que esta fidelidad también trae recompensas. El ser fiel, el mostrarnos fieles, nos va a traer la recompensa de ser elogiado por amigos y compañeros, premiado con bendiciones espirituales y recibido en la presencia de Dios al final de nuestros días. En conclusión, la fidelidad es una cualidad admirable. Nos conmovemos mucho cuando vemos a una persona que ha sido fiel a su misión en medio de peligros. Hay miles de cristianos que recibirán la invitación de entrar en la recompensa en el cielo por las labores cumplidas fielmente para el Señor. Esta serie de versículos comienza con un tema bastante complejo. Dice: el hijo que roba a su padre o a su madre, es decir, que trata de obtener el dominio de su propiedad o dilapida los recursos con los que cuenta su familia, es clasificado con el criminal destructor. El hombre altivo se mete en dificultades, pero el que confía en Jehová prospera. Es una total insensatez confiar solamente en nuestras propias capacidades. El sabio confía en el Señor. La bienaventuranza de darse se recalca en el versículo 27. Dice: el que aparta sus ojos es el hombre que no presta atención al pobre. Robar a los padres, a quienes uno debe honra y sostén, a quien uno debe el cuidado que se nos dio en los primeros años de vida, puede traer la destrucción de la sociedad, que se funda en el principio del cuidado mutuo de padres e hijos. Las contiendas con sus efectos adversos, con sus efectos perjudiciales, resultan muchas veces que nacen del orgullo. Mientras que el que confía en Jehová, teniendo un espíritu manso, no contencioso, prospera. La verdadera sabiduría confía en Dios y produce la salvación, mientras que la demasiada confianza en sí mismo es necedad. La generosidad trae la liberación de los pobres, porque el generoso usualmente sabe manejar su dinero y además tendrá quienes le ayuden si es necesario. La violencia que trae el alzamiento de los impíos, que hace que los hombres de paz se queden en su casa. Cuando los impíos se eliminan, la violencia desaparece y los buenos se multiplican. La primera parte de este versículo 24 que hemos estado comentando es igual al proverbio ubicado en el capítulo 19, versículo 26. Un hijo que roba a sus padres, declarándose inocente de alguna culpabilidad del pecado, está identificado como un colega o compañero
del destructor, aquel que se asocia con el hombre que es voraz. Así, la relación entre el hijo y los padres es un tema frecuente en el libro de Proverbios. Lo hemos visto en otros capítulos, lo hemos visto en otras secciones de este libro de Proverbios. El versículo 25 habla de el hombre orgulloso o codicioso, que es la causa de una contienda. Por otro lado, se une la idea de la confianza en Jehová y la prosperidad. El versículo 26 sigue el concepto de la confianza. Otra vez se contrasta la autoconfianza con la confianza que viene a través de la sabiduría, apuntando así al necio y al sabio. El versículo 27 nos recuerda el mandato de apoyar a los pobres. Las palabras muchas maldiciones que se contrastan con las muchas bendiciones en el versículo 20 sorprenden al lector por la fuerza que presenta el plural de estas. El versículo 28 nos hace eco sobre el tema de la relación entre los impíos, los justos y el pueblo. Se repite el temor del pueblo cuando los impíos tienen la autoridad. Además, se acentúa la presencia de los justos en la ausencia de los impíos. Un pueblo no puede prosperar cuando los impíos tienen poder. Resulta difícil imaginarse que alguien les robe a sus padres o a su madre. Y cuando esto no es malo, o cuando se diga en sus propios discernimientos no es malo. Sin embargo, ha pasado en todas las épocas de la historia de la humanidad. En tiempos de Jesús, los judíos tenían una tradición que les permitía librarse de sostener a sus padres ancianos y en vez de eso llevar una ofrenda al templo. En Marcos 7, capítulo 7, versículos 9 al 13. Hoy en día muchos hijos son negligentes en el cuidado de sus padres. Toman egoístamente todo lo que pueden de ellos, pero nunca les corresponden con amor o nunca los visitan. En realidad eso es robarles a sus padres lo que ellos merecen. Algunos de esos hijos pueden llegar hasta el extremo de arrastrar con la casa de sus padres. Lo que hacen es tan malo que merece el calificativo que Salomón les asigna. El versículo 25 nos ayuda nuevamente a establecer un contraste entre el hombre altanero o codicioso, según otras versiones, y el que confía en Dios. Por supuesto que la codicia no es más que la falta de confianza. Como el codicioso no confía en que Dios le prosperará, necesita acumular más y más posesiones. En su loco afán de riquezas y de la supuesta seguridad que otorgan, pisotea a los demás y suscita desacuerdos. Al final ha causado innumerables problemas sin encontrar la paz que solamente Dios le puede proporcionar. En la primera línea del versículo 26 tenemos la definición salomónica del necio. El que confía en su propio corazón es un necio. Como el corazón presenta o representa la totalidad de la vida interior del sujeto, la traducción que podemos hacer es que el que confía en sí mismo es un necio. Por naturaleza, el corazón humano o el yo está lleno de pecados. Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es Mateo 15:19. De modo que confiar en el propio corazón, en el malvado corazón, es convertirse en necio. Resulta claro que en la definición de necio que Salomón nos da caben muchos que a los ojos del mundo parecen muy sabios.
Los que confían en el Señor son los verdaderos sabios. En lugar de buscar dentro de ellos la guía para el camino de la vida, ellos buscan en la palabra de Dios, la cual conserva seguro a su pueblo. Los ángeles de Jehová velan sobre nosotros, y Él nos libra del mal en este mundo y nos conduce seguros a nuestro hogar celestial. Dios nos bendice cuando damos al pobre, y a la inversa, sufrimos cuando somos mezquinos. Esa es una verdad que hacemos propia mediante la fe. El Señor nos desafía, así como desafió a los creyentes del Antiguo Testamento para que lo probaran llevando sus diezmos y sus ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Como si se tratase de una ecuación moral, el versículo 28 muestra la relación que existe entre el poder que se ejerce con rectitud y la prosperidad de la tierra. A medida que los malvados escalan más y más posiciones de poder, más las emplean para suprimir lo que es bueno. Las personas se ven entonces obligadas a esconderse, ya sea por temor a morir o para proteger a su familia. En ocasiones se esconden físicamente y en otras ocultan sus propias convicciones. A la inversa, cuando los malvados disminuyen en número, los justos se multiplican. Literalmente, llegan a ser más. Por tanto, la población de un territorio no es estática. Los justos y los malvados aumentan o disminuyen según lo que haga el bando opuesto. Es así que finalmente, al concluir este capítulo, Cristo muestra la maldad de los hijos que piensan que no tienen la obligación de mantener a sus padres. Tal vez sosteniendo estos versículos que tenemos aquí. Así también, Salomón en esta porción muestra la maldad de los que piensan que no es pecado robar a sus padres, ya sea quitándoles el dinero o contrayendo deudas y haciendo que las paguen sus padres. El que así se comporta es compañero de los malvados, de los bandidos, pues se porta como uno de ellos. El codicioso suscita contiendas a menudo, puesto que debido a su avaricia tiende a apoderarse de lo que no es suyo, con lo que son inevitables las disputas y las contiendas. En cambio, el que confía en Jehová, el que depende de Dios, el que en lugar de contender a favor de sí mismo, encomienda a Dios su caso, será prosperado con la bendición de Dios. Hemos visto que el necio confía en su propio corazón, es decir, en sus propios planes, en sus propios pensamientos, en sus propias fuerzas, puesto que tiene de sí mismo una opinión muy elevada. En cambio, el que camina en sabiduría, esto es, por las sendas de la prudencia, que la prudencia aconseja, será librado del daño que le sobreviene al que confía en sus propios juicios, sin dejarse aconsejar por quienes saben más que él. El versículo 27 nos dice que el que da al pobre no carecerá de ninguna cosa necesaria, pues es como si prestara a Dios, pero el que aparta sus ojos para no ver las miserias ajenas, temeroso de que los ojos le afecten el corazón y le arranquen alguna muestra de compasión, tendrá muchas maldiciones, pues Dios y los hombres le maldecirán. El versículo 28, como hemos visto, es una variación del versículo 12 que habíamos leído anteriormente. Es interesante que nosotros podamos observar que en esta sección vemos que cuando los impíos perecen,
como sucederá con seguridad, los justos se multiplican y no tiene más razón para ocultarse. Estas palabras nos deben llamar la atención, sobre todo porque todos hemos sido hijos. El hijo que de todo corazón dice que no es maldad robar a sus padres, viene a ser un destructor. Al avergonzarlos se porta como el hombre destructor, es decir, ha destruido su reputación honorable y su paz mental. También hemos observado al hombre altivo de ánimo, que representa a este hombre con apetitos descontrolados y codicioso de poseer cosas materiales. La avaricia es egoísta y resulta en contiendas y problemas. De esa manera el altivo es compañero del engañador. El altivo es este hombre que acumula odio, ira, perversidad y enojo. Y esto es un camino seguro a la destrucción de su propia alma. Por el contrario, el que confía en Dios y no en sus propias riquezas obtenidas con avaricia, prosperará. El que confía en el Señor, es una persona que ha aprendido a depender de Dios. El sabio que no depende en sí mismo será librado. Incluso ser generoso también traerá bendiciones. No sufrirá necesidad, no llegará a pobreza. La generosidad siempre recibe su recompensa. Sin embargo, la persona que ignora las necesidades del pobre tendrá muchas carencias. Así que terminemos este capítulo pensando que el que roba a su padre o a su madre comete un crimen terrible, porque el amor familiar lógicamente lo excluye. Este proverbio identifica la conducta la clasifica o identifica, tal como lo que es un acto criminal. El hombre arrogante, el hombre que se comporta de una manera altanera, trata de todas las formas de satisfacer su apetito insaciable a expensas de otros. Procura salirse con la suya sin pensar en los demás y por lo tanto suscita rencillas. Es mejor que andemos con sabiduría, de manera sencilla. Temamos al Señor y confiemos en Él. No confiemos en nuestro propio entendimiento. El respeto por los padres es un deber constante que se presenta en el libro de Proverbios. Incluso recordemos que se encuentra en los mandamientos, en Éxodo 20. Específicamente en el versículo 12 habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Este proverbio condena el quebrantamiento del quinto mandamiento. Podríamos pensar que el que toma de su padre y de su madre se excuse diciendo que al fin y al cabo algún día será suyo o que lo ha dedicado al Señor. Pero Dios no puede ser burlado. Para Él esta persona ocupa el mismo lugar que los ladrones y los homicidas. Una de las principales causas de contiendas es la altivez. La confianza en Dios conduce a bendición. Este hombre camina con sabiduría, camina confiado porque ha depositado su confianza en Dios y no confía solamente en sus propios caminos. La persona orgullosa y avara suscita contiendas, quizá empujando a un lado a todos los demás en su inútil lucha por riquezas, poder
o preeminencia. El que teme a Dios es quien encuentra paz y satisfacción. El que confía en su propia sabiduría para dirigirse en la vida se vuelve un hombre necio. En realidad está echando el ancla dentro del barco e irá a la deriva sin remedio. El que busca la dirección del Señor obra con sabiduría. Dios recompensará finalmente a aquellos que muestran misericordia al pobre. El que aparta sus ojos de los verdaderos casos de necesidad pasará por muchas penas, por muchos conflictos. Para muchos, el individualista rudo es un héroe. Admiramos a las personas valientes e independientes que saben lo que quieren y luchan por ello. Confiando solo en ellos, no piden ni dan consejos. Qué contraste con la vida que Dios nos demanda. Una persona no puede conocer el futuro ni predecir las consecuencias de sus decisiones con seguridad. El que confía totalmente en sí mismo está condenado al fracaso. El sabio aprende a depender de Dios. El sabio busca la dirección de Dios. Dios quiere que nos identifiquemos con los necesitados, que no los olvidemos. Los que abren sus ojos al pobre tendrán bendiciones. Si ayudamos a los demás cuando tienen problemas, estos hombres a los que hemos dado ayuda, a los que hemos dado apoyo, estarán dispuestos para hacer lo posible para compensar el favor. Pablo promete que Dios suplirá nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Dios cumple su palabra y a veces usa a otras personas para cumplir su promesa. Pensemos, ¿qué puedo hacer hoy para ayudar a Dios a suplir las necesidades de alguien? ¿O qué me está mandando Dios hoy en poner atención para socorrer a una persona que se encuentre en necesidad? Así hemos concluido este capítulo. Pero no olvidemos que la arrogancia que se satisface a costa de conflicto con otros y que nunca conoce la prosperidad de la humilde confianza en Dios puede ser un sutil camino que nos lleve ciertamente por caminos de autosatisfacción, pero estos caminos serán desafortunados en su final. Tomemos conciencia, seamos cuidadosos, observemos dónde colocamos nuestro pie y sobre todo estemos pendientes de que nuestro pie esté colocado en la senda que Dios nos ha marcado. Si no es así, recapacitemos, demos media vuelta y retomemos el rumbo en el camino que Dios nos ha trazado. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido levantarnos, que nos has permitido, Señor, observar la maravilla, Señor, de tu creación. Y, Señor, tomar conciencia, Señor, de lo importante y lo necesario que es mantenernos en la senda que tú nos has dado, Señor. Sobre todo porque en ella encontramos la prosperidad que tú nos has prometido. Señor, permítenos ser diligentes en todas las cosas que tú demandas en nuestra vida, pero sobre todo, Señor, tomar en cuenta las palabras que tú nos has dejado, Señor, en la Biblia, y tomar conciencia que esta es la mejor senda que podemos escoger. Señor, todo lo rogamos, todo lo pedimos, Señor, que se cumpla según tu santa voluntad y que en todo tiempo
en tu sabiduría infinita, Señor, nos permitas obtener aquello que es necesario para el sustento de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor, y que podamos también compartir con aquellos que se encuentren en necesidad, Señor, de las ricas y abundantes bendiciones que obtenemos a tu lado. Gracias, Señor, por todo esto. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.